ministro de Defensa israelí Yoav Gallant viaja este domingo a Washington para discutir sobre el desarrollo de la guerra en Gaza y la escalada en la frontera con el Líbano. Antes de volar aseguró que Israel está dispuesto a cualquier acción y que la transición a lo que denomina la fase C en Gaza es de gran importancia. Javier Milei y Olaf Scholz se reunieron en Berlín, la capital alemana, en medio de una protesta contra el presidente argentino y con un recibimiento menor a lo habitual para un jefe de Estado extranjero. Scholz advirtió que las reformas deben tener en cuenta su repercusión en la población. El próximo domingo, los franceses acuden a la primera vuelta de las elecciones legislativas anticipadas tras la victoria de la extrema derecha en las europeas. Unos comicios en los que la economía cobra especial relevancia. Les contamos qué proponen los principales bloques. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Soy Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Vamos a abrir este informativo con el ministro de Defensa israelí Yoav Gallant. Este domingo se dirige a Washington para discutir en la capital estadounidense sobre el desarrollo de la guerra en Gaza y la escalada en la frontera con el Líbano. Antes de comenzar el vuelo aseguró que Israel está dispuesto a cualquier acción. Al tiempo aseguró que la transición a la fase C en Gaza es de gran importancia. Esta comprende la creación de lo que denominan como un régimen de seguridad. Dicha declaración llega cuando la cifra de palestinos que Israel ha matado en el conflicto roza los 37.600. Anteriormente pudimos hablar con Jorge Gómez, él es experto en seguridad y defensa y exmiembro de los servicios secretos de España, quien nos comentaba a qué se refiere Israel con la fase C del conflicto. Yo creo que la fase C se refiere a la definitiva eliminación de Hamás, ¿no? Están operando militarmente con bajas civiles, lamentablemente, como ocurre en toda la guerra. Esto no es exclusivo de esta guerra y yo creo que tienen que hacer una incursión y la eliminación de miembros de Hamás para acabar con ellos, ¿no? El viaje yo creo que tiene dos componentes. Una componente, digamos, mediática, una componente en la que están mostrando al mundo, junto con Estados Unidos, que ha enviado un portaaviones al Mediterráneo con sus escoltas, mostrando a Irán y al Líbano que no deben de atacar a Israel, y un componente que nos muestra también que quizás no va, los israelíes no se caracterizan por pedir permiso. Lo que van es a comunicarle que si, entiendo que si Hezbollah continúa con los ataques en el norte, Israel realizará un ataque más importante que el que está haciendo en Hamás. Nos referimos a un ataque ya militar, con invasión probablemente de parte del territorio. Entre tanto, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha buscado rebajar la tensión con la administración Biden por la disputa sobre la entrega de suministros militares para la guerra en Gaza. Tras asegurar la semana pasada que estaba reteniendo armas y municiones, el premier israelí dijo este domingo que aprecia mucho el apoyo de Washington y esperan que la disputa se solucione pronto, aunque advirtió sobre una disminución drástica en la entrega de armamentos por parte de Estados Unidos. Como primer ministro de Israel, mi trabajo es hacer todo lo posible para garantizar que nuestros heroicos combatientes tengan los mejores medios de combate. A la luz de lo que escuché el día pasado, espero y creo que esta cuestión se resolverá en los próximos días. Pero me gustaría enfatizar, y también se lo he dicho a nuestros amigos estadounidenses, que tenemos un medio y siempre ha inclinado la balanza, la valentía y la determinación de nuestros combatientes, y con esta arma ganaremos. Desde el comienzo de la guerra se han reportado ataques israelíes a infraestructura civil como hospitales y escuelas, pese a la obligación de salvaguardia que dicta el derecho internacional. Al respecto se ha pronunciado la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en sus redes sociales. Aseguran que el 69% de las escuelas en que se refugiaban familias han sido dañadas. Según Global Health Cluster, el 69% de los edificios escolares donde las familias desplazadas buscaban refugio han sido directamente afectados o dañados. Este flagrante desprecio del derecho humanitario debe cesar. Necesitamos un cese al fuego ahora.
Mientras tanto, Cisjordania ocupada está experimentando una nueva oleada de violencia. En las últimas horas, el ejército israelí ha llevado a cabo una serie de incursiones. Desde el 7 de octubre, al menos 549 palestinos han sido asesinados en esta zona por soldados o colonos israelíes, según las autoridades palestinas, y al menos 14 israelíes han sido víctimas de ataques o bombardeos. Advertimos sobre las imágenes sensibles de este informe. Camino a Jenin, en Cisjordania ocupada, 2 vehículos del ejército israelí están intentando pasar entre las ambulancias. Atado en la parte delantera de uno de los jeeps, un hombre herido. El video, fechado el sábado y autenticado por Reuters, provocó numerosas reacciones. El ejército israelí afirmó que después de recibir fuego durante una redada, sus soldados respondieron, hiriendo a un sospechoso, quien luego fue trasladado. Este joven fue testigo de la escena. Le pedimos al ejército una ambulancia para los heridos. Entonces los soldados nos dijeron que lo trajéramos, lo cual hicimos. Después de aproximadamente una hora decidimos llamar y ocuparnos nosotros mismos. 15 minutos después, 2 jeeps llegaron. Algunos soldados nos dijeron que nos diésemos vuelta y no miráramos. Luego pusieron a Mujahid en el capó de uno de los jeeps y se lo llevaron. Los heridos fueron entregados a los médicos para que recibieran atención, dijo el ejército, que abrirá una investigación por violaciones al protocolo de intervención por parte de sus soldados. La conducta de los soldados en el video del incidente no es coherente con los valores del ejército israelí. El mismo día, en Cisjordania, un civil israelí de unos 60 años fue asesinado a tiros en Kalkiliaj. El día anterior, 2 palestinos fueron abatidos allí, por ser supuestos terroristas buscados según las fuerzas israelíes. Pasamos a hablar de la celebración musulmana del Hajj, en la que miles de fieles peregrinan a la ciudad santa de la Meca, en Arabia Saudita. Según las autoridades, más de 1000 personas murieron allí este año en medio de una ola de calor que ha dejado temperaturas extremadamente altas. Egipto ha afirmado que más de la mitad de los fallecidos eran nacionales de su país. A consecuencia, el gobierno ha revocado la licencia a 16 agencias de viaje que organizaban viajes a la Meca sin autorización. Y finalmente en Berlín, la capital alemana, se reunieron en una reunión de trabajo de poco más de una hora el canciller Olaf Scholz y el presidente argentino Javier Milei. El recibimiento fue mucho más sobrio que el tono habitual que se usa en Alemania para recibir a jefes de Estado y estuvo precedido de unas protestas de medio centenar de personas convocadas por ONGs alemanas y la diáspora argentina en el país. En el encuentro, Scholz expresó que a la hora de implantar reformas hay que tener en cuenta la repercusión en la población y la cohesión social. Y en Francia queda ya solo una semana para que abran las urnas en las legislativas adelantadas por el presidente Emmanuel Macron tras su derrota en las europeas. Y en el centro de la carrera de la Asamblea está la economía. En el siguiente reporte les hacemos un repaso a los programas de los 3 principales bloques, la Agrupación Nacional de Extrema Derecha, el Nuevo Frente Popular de Izquierdas y el macronista Juntos por la República. Samuel Salgado con los detalles. ¿Cómo llegar a fin de mes? En estas elecciones los franceses votan con el bolsillo. La pérdida de poder adquisitivo preocupa a casi todos los franceses y los candidatos hacen toda clase de propuestas intentando conquistar al electorado. El Nuevo Frente Popular, una alianza de izquierdas que incluye a los socialistas, ecologistas, la Francia insumisa y otros, anuncia que los primeros 15 días de su gobierno serían de ruptura con todo lo hecho por Macron. Aumentar el salario mínimo a 1.600 euros e indexar los salarios a la inflación, restablecer el impuesto a la riqueza y abolir exenciones introducidas por Macron, derogar la reforma pensional que elevó la edad de jubilación a 64 años, congelar precios de productos de primera necesidad, rechazar las restricciones que impone el Pacto Presupuestal Europeo. Jordan Bardella, el candidato de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, busca un mayor gasto público, que podría costar entre 70 y 100.000 millones de euros al año. Entre las propuestas está la reducción del IVA a combustibles y electricidad del 20% al 5,5%, derogación de la reforma pensional de Macron, ahorro fiscal severo, reduciendo los aportes de Francia a la Unión Europea y privatización del audiovisual público. El primer ministro de Macron, Gabriel Attal, anunció el programa del oficialista Juntos por la República.
Promete no subir impuestos, reducir en un 15% la factura de energía a los hogares, aumentar la prima Macron de 6.000 a 10.000 euros y suprimir los gastos notariales para favorecer a la clase media. Diversos institutos calculan en miles de millones de euros el costo de estas promesas electorales, que en muchos casos no está claro de dónde saldrán. Y este domingo se desarrollan protestas feministas en París y otras ciudades de Francia contra la extrema derecha de cara a estas legislativas y denunciando el peligro que representa este partido, el de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, para los derechos de las mujeres. Esto cuando los sondeos dan el primer lugar al partido que encabezan tanto Marine Le Pen como Jordan Bardella, y mientras las agrupaciones centralmente de izquierda han decidido unirse para bloquear la ultraderecha de Agrupación Nacional. Al respecto de las elecciones galas llegan nuevas declaraciones desde la concentración de la selección francesa en la Eurocopa que se desarrolla en Alemania. Aurélien Tchouameni se ha unido a su compañero Kylian Mbappé en un nuevo alegato contra los extremos y ha pedido unidad política. En la vida diaria odio el extremismo. Estoy más a favor de una política de unidad. Creo que esto es lo que mejor representa a Francia. Así que, como ya se ha dicho antes, lo vuelvo a hacer. Insto a todos a salir a votar y a ser conscientes de que cada voto tiene una importancia esencial. Nos vamos hasta Filipinas porque el presidente de ese país, Ferdinand Marcos Jr., afirmó que su país no instigará a la guerra ni se rendirá ante ninguna potencia, en una clara alusión a China. Sus palabras llegan después del último de los incidentes en el disputado mar de China Meridional entre barcos filipinos y guardacostas chinos. Marcos advirtió, sin embargo, que su postura pacífica no debe ser confundida con una rendición. Nunca seremos intimidados ni oprimidos por nadie. Saludo a los 80 oficiales y tropas que navegaron por las aguas y ejercieron la mayor moderación en medio de una intensa provocación. Y en varias ciudades del mundo ya se comenzaron a realizar los desfiles del orgullo LGBTIQ+, y en alguna de ellas, como en Denver, en Estados Unidos, hay celebraciones especiales. Allí se cumplen 50 años desde que se realizó la primera marcha Pride. Son 2 días de conmemoración y nuestro corresponsal Raúl Blanco nos da más detalles de cómo transcurrió el primero de ellos y qué se espera para hoy. Se acerca el final del mes de junio y, como es habitual alrededor del mundo, los desfiles también de la comunidad LGBTI, los desfiles del orgullo ya se empiezan a realizar y Denver no es la excepción. Nos encontramos en esta oportunidad en el Parque Cívico de la ciudad, muy céntrico. Atrás tenemos al Capitolio de Denver, donde se ha dispuesto este parque para celebrar los 50 años desde el inicio de estos desfiles del orgullo LGBTIQ+ aquí en la ciudad de Denver. Se esperan 55.000 personas que disfruten de los eventos que hay alrededor de toda la ciudad durante todo este fin de semana. También, como es costumbre, estos desfiles se realizan bajo altos estándares de seguridad para evitar cualquier contratiempo, y este año sobre todo cuando el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió una alerta más elevada para evitar cualquier tipo de ataque contra la comunidad LGBTIQ+, no solamente dentro de Estados Unidos, sino también alrededor de todo el mundo. Son los 50 años entonces de este Festival del Orgullo aquí en la ciudad de Denver, que se va a estar realizando durante todo este fin de semana. Y para el domingo se esperan los platos más fuertes de esta actividad, como el desfile por varios puntos de la ciudad y por supuesto aquí en el Parque Cívico de Denver. Bueno, pues con este reporte de Raúl Blanco vamos a terminar, pero antes quiero que hagamos un repaso a nuestro sitio web, france24.com. Allí van a poder ampliar toda la información que les estábamos contando en este informativo. Abrimos la portada de nuestra web con el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant. Ya saben, como hemos comentado aquí, está de visita en Estados Unidos para hablar de esas tensiones con Hezbollah en el Líbano y para hablar de la que denominan la fase C de la guerra en Gaza. Vamos a seguir ampliando minuto a minuto durante toda la jornada lo que pueda estar pasando allí en Estados Unidos. Les hablamos también de economía, esa crónica de economía de fin de semana, que este fin de semana, estos días, vela sobre la reforma en Colombia del presidente Petro, esa reforma pensional. Hablamos, por supuesto, también de los muertos en el hub de camino a la Meca. Así que les invito, como siempre, a entrar allí y ampliar toda la información. Nosotros volvemos en apenas unos minutos con mucha más información.
Enlace. Del Cono Sur a Norteamérica, de los Andes a Centroamérica. Una cita semanal con los temas más importantes de los países del continente americano, presentada por los corresponsales de France 24. Enlace en France 24 y France24.com.